Dejé a mi madre en el ancianato y cuando murió dejó todo a una desconcordia, y decidí demandarla. Me llamo Joseph, tengo 36 años, y hoy estoy en medio de un conflicto legal que nunca imaginé. Pero para que entiendan, debo empezar por el principio, la relación con mi madre, Marta. Mi madre nunca fue cruel conmigo, pero tampoco fue una mujer cálida. Era exigente, meticulosa y obsesiva con el orden. Desde pequeño me criticaba por mi flojera, por mi falta de ambición y por mi incapacidad de comprometerme con nada. Con los años, esas críticas dejaron cicatrices en mí. Y cuando mi padre murió, todo empeoró. Marta empezó a enfermarse. No tenía una enfermedad terminal, pero la edad le pasó factura, artritis, hipertensión, pérdida de movilidad. Necesitaba ayuda para lo básico, desde cocinar hasta bañarse. Yo, como hijo único, era el único responsable. Pero aquí viene la verdad cruda y vergonzosa, yo no quería cuidarla. Me daba pereza y, peor aún, me causaba disgusto verla tan frágil, dependiente. Sentía que mi vida se estaba deteniendo para convertirme en el sirviente de una mujer que nunca me valoró. Un día, simplemente decidí que no podía más. Recorrí varios lugares hasta que encontré un ancianato decente. Cuando la llevé, Marta lloró. Me suplicó que no lo hiciera, que ella no necesitaba tanto, que con mi compañía se conformaba. Pero yo no cedí. Firmé los papeles, le di un beso frío en la frente y me fui. En ese lugar conocí a Juliana, una de las cuidadoras. Desde el inicio me incomodó la forma en que trataba a mi madre, con una ternura que parecía exagerada, casi provocadora, como si quisiera demostrar que podía ser mejor hija que yo. Pensé que era pura profesionalidad, nada más. Al principio iba seguido a visitar a Marta, pero muy pronto empecé a excusarme. Siempre tenía algo más importante que hacer. Me molestaba el olor a desinfectante, la tristeza del lugar y, sobre todo, la mirada acusadora de mi madre. Así que dejé de ir con frecuencia. Y cuando iba, Juliana estaba siempre ahí, sosteniendo su mano, haciéndola reír, como si fuera su confidente. Pasaron los años, y hace 6 meses recibí la llamada que me cambió todo, mi madre había muerto. Me presenté en el ancianato, y lo primero que vi fue a Juliana llorando desconsoladamente, abrazada a la cama vacía de mi madre. Ese dolor suyo me encendió una rabia inexplicable. ¿Por qué ella parecía sufrir más que yo? ¿Qué derecho tenía? El golpe final vino cuando se leyó el testamento. Yo esperaba, como hijo único, heredar la casa familiar, las cuentas, los pocos terrenos. Pero no. Marta dejó absolutamente todo a Juliana. No un recuerdo para mí, no una palabra de consuelo, nada. Esa traición fue un puñal directo al corazón. Me sentí reemplazado, borrado, como si mi madre me hubiera castigado por haberla dejado en ese lugar. Y fue en ese instante que juré que no me quedaría quieto, demandaría a Juliana y pelearía hasta las últimas consecuencias. La noticia de la herencia corrió rápido. Mi familia lejana, tíos, primos, me dio la espalda. Algunos fueron directos: Joseph, tú la dejaste en ese sitio, ¿qué esperabas? Otros simplemente me ignoraron, como si yo fuera el culpable de todo. Me sentí aislado, traicionado, y lo peor, humillado. Contraté un abogado para impugnar el testamento. Él me explicó que había posibilidades si probábamos que mi madre no estaba en condiciones mentales para firmarlo. Y había un detalle sospechoso: el testamento estaba fechado en una época donde Marta ya mostraba episodios de confusión. Decidí enfrentar a Juliana directamente. La cité para hablar y ella aceptó con demasiada tranquilidad. Cuando llegó, me dio una sonrisa que me revolvió el estómago. La conversación fue corta pero devastadora. ¿Por qué te dejó todo a ti?, le pregunté. Porque yo estuve con ella cuando tú no quisiste estar. Porque yo la amé como tú nunca pudiste, me respondió sin titubear. Esa frase me encendió. La acusé de manipular a mi madre, de aprovecharse de su fragilidad, de lavarle el cerebro. Pero Juliana no perdió la calma. Me miró fijamente y soltó algo que me dejó helado. Si supieras lo que tu madre pensaba realmente de ti, entenderías por qué tomó esa decisión. Me fui de ese encuentro con un odio visceral, pero también con miedo. ¿Qué le había dicho mi madre a Juliana? ¿Qué secretos le confió? La tensión creció cuando, días después, encontré en mi buzón una carta sin remitente. En ella había una sola frase escrita a mano. Tu madre no murió de manera natural. No sigas peleando por la herencia sin averiguar la verdad. Esa carta me carcomió la mente. ¿Qué significaba? ¿Que alguien había matado a mi madre? ¿O era solo una broma cruel de algún familiar resentido? Comencé a indagar por mi cuenta. Hablé con varios trabajadores del ancianato.
Algunos me dijeron que mi madre había tenido altibajos, que a veces parecía resignada y otras veces estaba llena de nostalgia, esperando mis visitas que casi nunca llegaban. Pero hubo un detalle inquietante, todos coincidían en que Juliana era la única persona en quien Marta confiaba. Uno de los enfermeros, tras insistir mucho, me dijo algo escalofriante. Su madre empezó a rechazar a los demás. No quería que nadie más le diera la medicina, solo Juliana. Y lo raro es que, a veces decía que usted la había abandonado para siempre, y otras veces preguntaba por qué no iba a verla. Era como si tuviera dos versiones de usted en su cabeza. Esas contradicciones me atormentaron. ¿Juliana la manipulaba? Le llenaba la mente de mentiras contra mí. La paranoia creció cuando conseguí acceso al expediente médico de Marta. Revisando, encontré registros de medicamentos que nunca fueron recetados por el médico principal, pero que sí aparecen como administrados. Y las autorizaciones estaban firmadas nada menos que por Juliana. Sentí que el aire me faltaba. ¿Acaso la había envenenado lentamente? Llevé esas pruebas a mi abogado, y él me dijo que podíamos solicitar una investigación formal. Pero antes de hacerlo, recibí otra llamada anónima. Una voz grave, distorsionada, me dijo: «Deja de buscar, Joseph. Si destapas lo que pasó, no solo Juliana quedará expuesta, también tu madre». Colgué con un temblor en las manos. ¿Qué secretos podía ocultar mi madre? ¿Qué era lo que no debía descubrir? Con los documentos en mano, acudí a la policía. Para avanzar necesitábamos exhumar el cuerpo de mi madre, y aunque la idea me horrorizaba, acepté. Mientras tanto, Juliana parecía cada vez más tranquila, como si todo estuviera bajo control. En una audiencia, se acercó a mí y, sin perder esa calma perturbadora, me dijo al oído: «Tu madre me pidió que hiciera lo que tú nunca tuviste valor de hacer». No entendí sus palabras hasta que llegaron los resultados de la exhumación. Encontraron rastros de sustancias extrañas en el cuerpo de Marta. No era una muerte natural. Todo apuntaba a un envenenamiento progresivo. Juliana fue arrestada de inmediato. Pensé que finalmente la justicia estaba de mi lado. Pero antes de ser trasladada, pidió hablar conmigo a solas. Accedí, cegado por la necesidad de escucharla confesar. Y lo que me dijo me destruyó. «Joseph, yo no lo hice por mí. Lo hice porque tu madre me lo suplicó. Ella ya no quería vivir. Estaba cansada, enferma, humillada por la forma en que la trataste. Me pidió que la ayudara a morir, y me hizo prometer que todo lo que tenía pasaría a mis manos. No supe qué sentir. Si era cierto, entonces mi madre me había condenado hasta en su último aliento. No solo me desheredó, sino que eligió a otra persona para cumplir su deseo final. Creí que lo peor había pasado, hasta que recibí una llamada de mi abogado. Su voz sonaba agitada. «Joseph, encontramos otro documento en los archivos del notario. Un segundo testamento firmado por tu madre. Y esta vez, no todo es para Juliana». El descubrimiento del segundo testamento me devolvió un rayo de esperanza. El documento estaba fechado unos meses antes que el que dejaba todo a Juliana, y en este, mi madre me nombraba como heredero de al menos la mitad de sus bienes. No era todo, pero al menos confirmaba que Marta no me había borrado por completo de su vida. Llevamos el documento al juez, y se inició una nueva etapa en el proceso. Juliana, mientras tanto, seguía en prisión preventiva por el hallazgo de sustancias en el cuerpo de mi madre. Durante meses, creí que por fin la balanza de la justicia estaba a mi favor. La prensa local se hizo eco de la historia: el hijo que abandonó a su madre vs la cuidadora fiel acusada de envenenamiento. Las opiniones estaban divididas. Muchos me condenaban públicamente, me llamaban desalmado por dejar a mi madre en un ancianato y después reclamar la herencia. Otros veían a Juliana como una manipuladora peligrosa. Yo me escondía, avergonzado de que mi vida se hubiera convertido en un espectáculo. Pasaron casi 8 meses. Juliana estuvo en la cárcel todo ese tiempo. Yo asistía a las audiencias con una mezcla de odio y ansiedad, esperando el día en que por fin se dictara sentencia. Pero entonces ocurrió lo inesperado: los abogados de Juliana presentaron pruebas y testigos que cambiaron el rumbo del caso. Uno de los médicos del ancianato testificó que Marta, en varias ocasiones, había manifestado explícitamente su deseo de no seguir viviendo. Incluso había dejado cartas escritas a mano, donde pedía a Juliana que la ayudara a morir dignamente. Al principio pensé que eran falsas, pero un perito confirmó la caligrafía: eran de mi madre. El juez concluyó que, aunque las acciones de Juliana habían sobrepasado lo legal, existían suficientes indicios de que había actuado bajo la petición expresa de Marta. La acusación de homicidio doloso se debilitó hasta convertirse en homicidio piadoso. Con eso,
La condena se redujo a los meses que ya había cumplido en prisión preventiva. Juliana salió libre. Creí que al menos me quedaría la mitad de la herencia gracias al segundo testamento, pero ahí vino el golpe final. El juez determinó que, al estar fechado antes, el segundo testamento quedaba anulado automáticamente por el último, el cual dejaba todo a Juliana. No importaba lo que mi madre hubiera escrito antes, lo válido era su última voluntad. Ese día sentí que el mundo se derrumbaba. Yo, su único hijo, me quedaba sin nada. La mujer a la que despreciaba, a la que acusé, a la que vi tras las rejas, salía victoriosa. Juliana salió de la cárcel con la frente en alto. En las entrevistas dijo que lo único que había hecho era cumplir la promesa de cuidar a Marta hasta el final. Y lo peor fue que la gente le creyó. En poco tiempo se convirtió en una especie de heroína silenciosa que había dado dignidad a la vejez de una mujer olvidada por su propio hijo. Meses después, pasé frente a la casa que alguna vez fue de mi familia. La vi desde la acera, cortinas nuevas, flores frescas en el jardín, vida donde antes solo había recuerdos. Juliana salió al porche, radiante, como si nada hubiera pasado. Me miró a los ojos y sonrió con calma. Esa sonrisa fue la confirmación de mi derrota. La verdad es que yo nunca quise cuidar de mi madre porque me daba pereza, porque me incomodaba verla débil, porque preferí mi comodidad antes que su compañía. Ella lo supo, lo sintió. Y al final, eligió dejarlo todo en manos de una desconocida que le dio lo que yo le negué, atención, cariño y presencia. Hoy vivo en un apartamento pequeño, alquilado, sin nada más que mis remordimientos. Y cada vez que paso cerca de esa casa, veo las luces encendidas y pienso en cómo una decisión mía cambió todo. Juliana estuvo unos meses en la cárcel, pero terminó con todo lo que era de mi madre. Yo sigo libre, pero sin nada. Y quizás, en el fondo, eso es exactamente lo que merecía.